Chao pueblo y bienvenidos a este video del día de hoy donde estaremos hablando de las últimas novedades de calciomercato de la Juventus y cómo también como en este calciomercato, a falta de unos días solamente de que cierre, se ha dado a respetar tanto en Italia como fuera de Italia, con una anécdota en particular que ha sido confirmada y creo que les agradará muchísimo. También entraremos en detalle sobre las operaciones que se están negociando para Vlahovic, las operaciones que se están negociando para Sabona y la operación que vería el regreso de Colomoni a la Juventus. Pero antes de que entremos de lleno, obviamente mi recordatorio a que se suscriban, dejen ese me gusta y compartan. Tenemos una meta de superar los 6,000 suscriptores, estamos muy cerca, así que toda su ayuda es muy bienvenida. Así que chicos, entrando de lleno, podemos empezar justo por lo que les había dicho ayer en el video de ayer en la mañana. Les dije, el anuncio oficial de Thiago Yaló va a llegar mañana y va a haber una plusvalía mínima. Y así fue, llegó el anuncio oficial y fue mucho más la plusvalía de lo que nos esperábamos. Yo me esperaba, no sé, dentro de los cientos de miles de euros, pero la Juventus reporta que cierra la venta de Thiago Yaló al Besiktas por 3,5 millones de euros más 1 millón de bonos. Y esta operación resulta en una plusvalía de 1,4 millones de euros. Así que al final poco estuvo el portugués en la Juventus, pero dejó un buen sabor de boca, en particular del lado económico, o más bien únicamente del lado económico por ese lado. Ahora, pasando al otro defensa que ha sido, digamos, tópico de conversación, es la situación Nicolò Savona. Y bueno, para dar un poquito de contexto, como les dije ayer, hubo una oferta del Nottingham, la Juve rechaza, se espera una contraoferta, por fin llega esa contraoferta en la tarde de el día de ayer y son de 16 millones por parte del Nottingham a la Juventus por el joven italiano. 16 incluyendo bonos, ¿qué quiere decir? Que la oferta es de 13,5 millones más 2,5 millones en bonus, más el 10% de una futura venta. La Juventus insiste en que quiere recibir por lo menos 18, entre 18 y 20 millones más el 10% de la futura venta. Ahora, yo les digo personalmente, obviamente invito su opinión y me digan si están de acuerdo o no. A mí me parece que 20 millones, 18 millones más un 10% por Sabona es un gran precio. O sea, realmente estaríamos sacándole mucho jugo a este jugador que en lo personal me parece que es un jugador que sí tiene una perspectiva de crecimiento por lo joven que es, pero ha mostrado muchísimas limitaciones en la defensa cuando no juega por la banda derecha. Cuando juega por la banda izquierda es terrible, lo vimos durante la temporada, lo vimos en la Copa Mundial de Clubes. Cuando juega en el centro es menos malo, pero sigue siendo muy malo. Él es bueno, en mi punto de vista, por la banda derecha, bien sea como central por derecha o lateral por derecha. Ahí es donde yo creo que puede resaltar y mejorar aún más. Así que igual los 16 millones que nos están ofreciendo me parece una buena cifra por este jugador. Si al final podemos sacar 18 o 20 millones más el 10%, aún mejor. Guarden esta cifra, guarden lo que les estoy diciendo, porque al final, más tarde en este video, voy a tocar un tema sobre esto. Pasando ahorita a la situación Kolo Muani, ya que explotó ayer la situación Randal Kolo Muani, porque por fin, después de casi 2 meses de negociación entre los clubes, por fin la Juventus y el PSG llegaron a un acuerdo de valor del jugador. Esto no es cosa mínima, no es una cosa que podemos dejar pasar como algo que realmente no influye. Esto es una súper noticia para el retorno del francés a la Juventus, porque había una diferencia de valoración muy, pero muy diferente, con el PSG valorándolo a principios de la negociación entre 70 y 75 millones y la Juventus valorándolo entre 45 y 50 millones. Bueno, hoy Fabrizio Romano reporta que al final los dos clubes han llegado al acuerdo que la valoración del jugador son 60 millones de euros, que justo por encima del peso en el balance del PSG de Kolo Muani, que es alrededor de 57 millones. Recordemos que ellos lo compraron en 95 millones, más bonus, creo que supera los 100 millones hace alrededor de 2 años. Así que estaremos comprándolo casi por la mitad de esa cifra. ¿Cómo está estructurada la operación? Será un préstamo oneroso de 5 millones
con obligación de compra a 55 millones, incluyendo bonos. Al total son 60 millones. Y esto también es importante porque al principio de la renovación, el PSG quería una venta definitiva del jugador, mientras que la Juventus quería una renovación del préstamo con opción de compra. El PSG dijo definitivamente no, queremos una venta definitiva. Llegaron al punto medio que es una compra, digamos, un préstamo obligatorio. ¿Qué es lo que falta? Falta que se pongan de acuerdo en los últimos detalles. ¿Cuáles son los términos para que la obligación se dispare? Exactamente cómo serán los pagos, qué tipo de estructura de bonos se hará, etcétera, etcétera. Son literalmente los últimos detalles. Así que yo creo que estamos entre 24 y 48 horas del retorno de Colomani. A este punto no importa porque aunque llegue mañana, no va a jugar contra el Genoa. Los chicos ya han preparado ese partido, viajarán a Genoa, etcétera, etcétera. Así que no importa. Pero yo creo que sí va a llegar con 1 o 2 días de antelación del cierre de mercado el francés. Y es alguien que ha querido muchísimo Tudor, la gerencia y los jugadores. Mi pregunta para ustedes es, ¿se acuerdan alguna vez de los jugadores de la Juventus y la directiva de Juventus hablando de un jugador tan bien que ni siquiera formaba parte de su plantilla? Escuchamos de Locatelli, lo escuchamos creo que del mismo Bremer, Gatti lo mencionó, Gillis lo mencionó, Chiellini ha hablado de él, Comolli ha hablado de él, de lo bien que se integró al grupo, de la buena gente que es, de sus calidades de fútbol, etcétera, etcétera. Todo mientras había ya regresado al PSG. Yo creo que esos son detalles importantes. Podemos argumentar que 60 millones es mucho, pero si vemos realmente el mercado de pases de delanteros este verano, los precios han sido altos. Para darles un ejemplo, Lorenzo Luca se fue del Udinese al Napoli por 35 millones de euros y anotó casi la misma cantidad de goles en todo un año de los que anotó Colomoni con la Juventus en 6 meses. Así que más o menos ahí se los pongo, ¿no? Ahora, hablando del siguiente delantero y es la faena Vlahovic, porque esta es otra cosa que explotó el día de hoy y fue una locura. Hay reportes encontrados. Nikos Kira dice que el jugador habría aceptado una oferta por parte del Milan de bajarse el sueldo e ir al Milan por 6 millones de euros por 4 años. Eso querría decir que él habría aceptado un bajón de sueldo de 6 millones por año, ¿no? Porque actualmente sí es cierto que gana 10 millones por año, pero al final del año tiene 2 millones de bonus para un completo de 12 millones. Entonces, si acepta 6 millones, estaría dejando en la mesa 6 millones. Pero por ende, el jugador está pidiendo un bonus de salida por parte de la Juventus para que le recompensen ese dinero que no va a percibir. Y además le pide al Milan que le den un bono de firma de alrededor de 10 millones y que su agente se lleve un bono de firma de alrededor de 2 millones. Veremos si esa noticia termina siendo confirmada o no. La cuestión es que ha sido fundamental la presión supuestamente de Maximiliano Allegri para que Vlahovic vaya al Milan. No sé si la vaya a romper en el Milan o no, llegando con estos términos y si se convierte, digamos, en el 9 titular del Milan, le va a empezar a caer esa presión y sabemos cómo reacciona esa presión. Por el otro lado está Fabrizio Romano y Matteo Moretto, quienes dicen que no hay ningún acuerdo entre el Milan y Dusan Vlahovic, que el Milan definitivamente está dejando de lado la pista del serbio porque sus exigencias de salario son muy altas y no van a ir por él. Han probado diferentes cosas, fueron por Holland, no se dio, fueron por Bonifaz, al final hizo las pruebas médicas, se cayó eso, fueron por Harder, eso se está cayendo porque el Sporting no tiene cómo sustituirlo. Ahorita parece que están yendo por Chukwuemeka, o no, perdón, por un Cucu del Chelsea, que también es una operación bastante cara, pero al parecer esos salarios son dentro de lo que, digamos, está dispuesto a gastar el Milan. Entonces, todo esto lleva a que Dusan Vlahovic está decidiendo quedarse en la Juventus para irse como agente libre al final del año. Ayer tocamos el tema, pues lo está haciendo porque yéndose libre podría encontrar un salario más alto y su agente un bono más alto. Veremos de estos dos caminos cuál termina siendo
el más concreto. Lo que sí es concreto, y esto se los dije en la Juventus en un minuto, porque son ya tres fuentes diferentes que no están relacionadas y son fuentes buenas que lo confirman, que es Antonio Corsa de Tutok, Gianni Balzarini y Romeo Agresti. Los tres confirman exactamente la misma cosa. La Juventus habría rechazado una oferta de 35 millones por Dusan Vlahovic por parte del Napoli cuando se lesionó el Lukaku. Ustedes recordarán que cuando se lesionó Lukaku se disparó la noticia de que Vlahovic estaba en la lista del Napoli para sustituirlo. Parece que llegó una oferta oficial a la mesa de la Juventus y como Lee dijo no. No solamente dijo no, porque es una oferta bastante buena, 35 millones por Vlahovic, sino que él quedó, como Lee quedó bastante molesto por cómo Aurelio De Laurentiis, el Napoli, manejó la situación Osimhen, porque recordemos que Osimhen era uno de los objetivos de mercado de la Juventus, poniendo esa cláusula dentro de la venta al Galatasaray de 2 años más. Así que como le dijo, bueno, hiciste eso, estabas en tu derecho, yo estoy en mi derecho a decirte que no te voy a vender Vlahovic por 35 millones o cualquier cifra que tengas. Y he aquí lo que les dije al principio, recuerden lo de la cifra de Sabona, recuerden la negociación que les acabo de decir de Colomani, la Juventus está haciendo respetar una vez más dentro y fuera de Italia en cuanto a estas situaciones. Es un riesgo que como Lee está tomando diciéndole a un equipo inglés no 16 millones por Sabona, son 18 o 20, ya te lo dije la vez pasada, no me muevo de ahí. Sí, es un riesgo, quizás lo terminas no vendiendo, no recibiendo esa plusvalía que sería prácticamente toda, pero como le está dejando claro a todo el mercado que la Juventus no es la misma de los años pasados. Si nosotros decimos un precio, es ese precio, punto. No vamos a estar negociando, no vamos a estar quitando o bajando los pantalones a nadie. Igual con lo de Colomoni, se negoció 2 meses en negociaciones para bajar el precio de alrededor de 10 a 15 millones de euros y llevar la operación que sería relativamente beneficiosa para nosotros con 5 millones de préstamo oneroso más 55 el año que viene para terminar de comprarlo, lo cual te permite pagar en el futuro. Si haces una buena prestación en la Champions League, con solo calificar a la ronda de grupos, ya tienes a Colomoni pagado, para dar un ejemplo. Y ahorita, con la situación Vlahovic, ¿hubiera sido cómodo para la Juventus recibir 35 millones por Dusan Vlahovic? Por supuesto que sí. Pero como Lee dijo, bueno, aquí va primero el respeto a la Juventus. Tú te comportas como un niñato y súper inmaduro, no vengas a hablar conmigo. Yo no necesito, me resolveré con Vlahovic. Y si Vlahovic se tiene que quedar un año más para ser el tercer delantero, bien venga, quizás eso nos termine ayudando. De todas formas, está ahí la opción del Milan y si no, se irá gratis el año que viene. Esperemos utilizarlo de la mejor forma. ¿Es una buena decisión en términos económicos para la Juve? No lo sé, quizás no. Lo que sí es que el señor Comolli, junto con Giorgio Chiellini y el resto del comité de fútbol, están poniendo en claro, la Juventus se respeta. Lo vimos en su momento con la situación UEA, lo seguimos viendo con cada una de estas situaciones. Veremos cómo terminó el mercado, veremos los resultados al final del campeonato, si sí le dieron la razón o no. Y hablando de veremos, el día de hoy, más tarde el día de hoy, en un par de horas, es el sorteo de la Champions League. Así que, bueno, aquí les dejo esta foto donde están lo que se proyecta serán las 4 urnas y de ahí se hará el sorteo de los juegos que le toque a la Juventus. Recordamos que al final, si mal no recuerdo, son 8 juegos y veremos. La Juventus parece estar en la urna número 2, lo cual le permitiría pues acceder a ciertos partidos. Díganme ustedes quiénes esperan para la Champions League y qué tan lejos puede llegar la Juventus en la Champions League con el mercado que está construyendo ahorita. Los leo con mucha atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Meta de superar los 6,000 suscritos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.